Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Raúl Asensio. Estamos aquí el día de hoy con una charla bastante interesante y creo que a la mayoría de los mexicanos le llama la atención este tema, que es las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. No la narración de las apariciones, que esa ya se encuentra en muchos podcast o en internet. Hay muchos personajes que han hablado sobre este tema, que han narrado, pero a mí me interesa ver las apariciones desde una perspectiva un poquito más crítico, no porque esté en contra de ellas, sino quiero ver otras vertientes. ¿Por qué me llama la atención? Porque la Virgen de Guadalupe es una creencia muy mexicana. Creo que es de lo más mexicano que hay. En primer lugar, la Virgen de Guadalupe pues es la Virgen María. ¿Por qué Guadalupe? Y buscando el significado de Guadalupe, yo lo había escuchado y decían pues es mujer que pisa la serpiente, la mujer que aplasta la serpiente, que esto hace mucho énfasis en lo que es la Inmaculada Concepción, que se representa con la Virgen María pisando a la serpiente, que supuestamente la serpiente significaba el demonio, ese ser que provocó que Eva comiera de la manzana y le diera a Adán y que fueran expulsados del paraíso. Entonces iba a llegar una virgen que iba a pisar a la serpiente. Pero Guadalupe significa mujer que aplasta a la serpiente, pero en maya. Y que yo sepa, la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe no fue con los mayas. Pero, como les digo, Guadalupe en maya significa mujer que aplasta a la serpiente. En azteca o en náhuatl, ¿qué significa Guadalupe? Significa como dicen, la señora de la falda de serpiente, que aquí no le encuentro mucha conexión con la Inmaculada Concepción, la verdad, que es la forma en que la conocen los indígenas, Coatlicue, señora de la falda de serpiente. De otra forma en que la conocen es Teteonanin, Teteoinan, Teteoinan, Teteoinan. Esta forma en que la conocen los indígenas a mí me encanta, porque significa madre de dioses. Y en mi percepción ideológica y conceptual de la religión, yo siempre he dicho, todos somos dioses. Ton Pantateón, tierra de dioses, todos somos dioses. A mí me encanta esa frase. Y para mí es agradable descubrir que los primeros indígenas le llamaban Teteoinan a la Virgen de Guadalupe, madre de dioses. Y si yo pienso y yo creo que todos somos dioses, la Virgen de Guadalupe es mi madre. ¿Ok? Por eso me agradó. Pero
es una perspectiva muy particular. Que ya la otra forma, y la forma que yo más conocía, que nombraban los indígenas a María, es Tonantzin. Tonantzin. ¿Qué significa Tonantzin? Y si es un lenguaje tierno, bonito, nuestra adorable madrecita. Muy importante esta palabra Tonantzin porque rellena gran parte de nuestra cultura. El mexicano tiene siempre en primer lugar a la madre. Ese es nuestro ethos. Uy, que nadie nos toque a nuestra madre. Uy, el 10 de mayo es el día más celebrado. ¿Por qué? Porque vamos a celebrar a nuestra madre. Entonces, los indígenas, al ver la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, le llaman Tonantzin, nuestra adorable madrecita. Aquí digo, ¿cómo nos iban a convertir si ellos la percibían así? ¿Correcto? Y les digo, el indígena, el que la percibía así, era quien la llamaba así. Y algo bien curioso es bien importante dejar en claro para cualquier hermano protestante, cristiano protestante, ateo o persona que le moleste la creencia de Nuestra Señora de Guadalupe y que digan es que los católicos se aprovechan de la Virgen para doblar y hacer caer a los indígenas, pues, ¿qué les diré? Algo bien curioso y muy cierto. La Virgen de Guadalupe no es un dogma de fe. Si tú crees en la Virgen de Guadalupe o no, no te hace ni más católico ni menos católico. Si tú no aceptas las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, no hay problema, tú puedes seguir siendo católico, sin problema. ¿Hay dogmas de fe sobre la Virgen María? Sí, son 4. 1, María, Madre de Dios. Tú no puedes dudar que María fue Madre de Dios. Es un principio, es un dogma, es algo que no puedes dudar. El segundo dogma, María siempre Virgen. Es otra gran defensa a María y que muchos protestantes les encanta pelear sobre este dogma que a veces da risa. La Iglesia Católica 2000 años tratando de defender estos dogmas para que lleguen y empiecen a querer menospreciar a la Iglesia Católica a través de que la Virgen María no es virgen, no fue virgen. Ya hasta da risa las contestaciones que dan los católicos. Pero es un tema que después se podría tocar, pero que realmente no lo toco ahorita porque es un dogma de fe. María siempre virgen. Como católico, acéptalo. Ya ni siquiera estás obligado a aceptarlo. Pero no pongas en tela de juicio este dogma porque ya te puede traer consecuencias. De hecho, cualquier dogma que tú no profeses te trae inconvenientes. Tercer dogma es la Inmaculada Concepción. O sea que Jesús fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Y eso se encuentra en el credo. De hecho, los 4,
Bueno, los 3 primeros dogmas aparecen en el credo católico. Y el cuarto, la asunción de la Virgen María a los cielos. Asunción, a diferencia de la ascensión de Jesús, es Jesús asciende a los cielos por su propia voluntad, por su propio poder. La asunción no fue por el propio poder de María. Bajaron 2 ángeles o más ángeles y se llevan a María a los cielos. Pero aquí hay 2 versiones bien interesantes. Sé que puede haber más. Yo conocía la que era de María no murió. María fue llevada a los cielos en cuerpo y alma. Pero viva, esa era mi creencia. Al indagar un poquito en los dogmas me doy cuenta de que los primeros cristianos, ellos decían, no, pues María sí murió. O sea, una parte de los primeros cristianos o primeros escritos o tradiciones orales, donde decían María sí murió. Pero el cuerpo no se encuentra en la tierra porque bajaron los ángeles y se llevaron el cuerpo para unirlo en el cielo con su alma o su espíritu. Entonces, al final de cuentas, es una asunción de María a los cielos en cuerpo y alma. ¿Muerta o viva? No lo sé. Pero es un dogma muy interesante. Y esos serían los 4 dogmas. Que es una crítica que le hacen mucho a la Iglesia Católica a los dogmas. Porque estos son sobre María, pero hay sobre Jesús. Pero no nos asustemos ni nos desgarremos las vestiduras. Porque así como la Iglesia Católica tiene sus dogmas, cualquier secta protestante también los tiene, y la ciencia también tiene sus principios en los que no puedes dudar. Una vez me cuestionaba un maestro, ¿qué es un axioma? Yo recuerdo en ese tiempo estaba en la prepa. ¿Qué es un axioma? No, pues no sé. ¿Cómo que no sabes? No sé. Es algo de lo que no debes dudar. El axioma es aquello de lo que no debes dudar. Y yo me quedé. ¿Y qué es eso? Ok. Dime, 1 más 1, ¿cuánto es? 2. Yo dije, le contesté fácil, ¿no? ¿Y lo dudas? No. Eso fue lo que a mí me enseñaron. 1 más 1 es 2. Pues eso es un axioma, algo de lo que no tienes duda. Y algo de lo que no puedes dudar. Si tú llegas a dudar de eso, pues dudas de todas las matemáticas. Vas creciendo, vas aprendiendo sobre ciencia y te das cuenta que toda la ciencia y todo conocimiento humano tiene principios como bases fundamentales que si dudas de ello se cae toda la estructura. Aún las matemáticas que decían es la ciencia más exacta. Sí, pero no es exacta. Es la que más se puede acercar a una estructura, a una lógica más concreta. Porque ni siquiera podría hoy en día asegurar que es más exacta, pero sí más concreta. Es la que tiene un sistema, una estructura de pensamiento fabuloso. ¿Ok? Pero que también contiene sus axiomas. Esos puntos en los que no puedes dudar, esos principios, que después se quieren trasladar a la ética, a la moral, y se complica todo el conocimiento humano. ¿Por qué? Porque los valores no los puede sostener, porque la moral no la puede sostener, sino es a través de la ley, pero la ley a veces es justa, a veces es injusta, por eso se tiene que estar modificando, se tiene que estar renovando. Pero en México no lo hacemos. Tenemos una constitución muy antigua. Hay quienes dicen que de 1917, que yo dudo, porque creo no fue una constitución nueva, fue una reforma, pero que viene de la reforma que hizo Benito Juárez,
Es una reforma de la reforma de la reforma. Entonces realmente la Constitución base en México es mucho más antigua. Pero, dicen, no se puede cambiar. Bueno, sigamos con el país que tenemos. Pero, veamos entonces, hay dogmas sobre María, pero la Virgen de Guadalupe no es un dogma. ¿Correcto? Y también de repente dices, bueno, esto es para los hermanos protestantes. No, es que en la Biblia no aparece la Virgen de Guadalupe. Pues yo les recomiendo que lean el Apocalipsis capítulo 12, versículo del 1 al 2, y cito, una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies coronada. Y ahí lo dejo. Sé que el capítulo es más grande y tiene uno que leerlo completo, pero al leerlo, la primera vez que lo leí y que miré la imagen de la Virgen de Guadalupe, o sea, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, wow, me quedé. Aquí hay una reseña sobre alguien que yo conozco, ¿no? O que ya había visto esa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Qué van a decir? No es cierto, ¿qué? No hay problema. No tengo inconveniente porque no me interesa que me crean o no que viene en la Biblia la imagen de la Virgen de Guadalupe, porque al final de cuentas les digo, es algo que no es un dogma de fe, es una creencia y esa creencia es interesante. Pero ahí se las dejo, hermanos protestantes. Pero lo que más me concierne sobre las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe es algo que últimamente me está generando crisis existenciales, ¿no? Que es la ideología. Hay quienes pueden estar a favor o en contra de las apariciones, pero lo que sí puedo asegurar es que es una ideología. Si fue creada por un indígena, por un mestizo o por un español, es una ideología que ha premiado a la sociedad mexicana por 492 años y que fundamenta toda una creencia. A veces como pensador dijera, oye, si yo me encontrara ese grano de libra, porque si fue creado por un ser humano, se encontró el garbanzo de libra. Porque la Virgen de Guadalupe es tan poderosa, o sea, esa creencia es tan poderosa, y les digo, 492 años hasta la fecha, y no se ve cuándo se acabe esa creencia. He visto que dudan más de Jesucristo en México que de la Virgen de Guadalupe. He visto a protestantes que pueden rechazar a la Iglesia Católica, pero no rechazan la Virgen de Guadalupe. He visto gente que cree en la Santa Muerte, pero no deja a la Virgen de Guadalupe. He visto muchos santeros que pueden hacer todo una serie o unir una serie de creencias, pero ahí está la Virgen de Guadalupe. Entonces, sí es muy poderosa esa ideología. Si un ser humano lo creó, estaría a nivel de un Marx, de un Hegel, de un Nietzsche, de un Aristóteles.
porque creó un códice fascinante. Tan fascinante, como les digo, que ha perdurado por 492 años y no se le ve que tenga final. Y es una ideología nacida en México. Es un pensamiento que valdría la pena analizar ideológicamente. Si lo quieren ver desde una perspectiva de la creencia, de la cultura, no tanto de la religión. Es un buen trabajo para la filosofía, porque ni siquiera con la filosofía dentro del seminario católico se trabaja. En teología está la mariología, pero se maneja más bien por los dogmas de fe marianos. Porque como no es un dogma de fe la Virgen de Guadalupe, pues no entra tanto en el rango teológico. Y si no entra tanto en el rango teológico, pues ¿para qué pierdes tanto el tiempo en verlo desde una perspectiva filosófica? ¿Para qué le quieres dar fundamento a esa creencia? Entonces creo que también los católicos eruditos se les ha escapado ver esa creencia analizada desde la perspectiva filosófica, o sea, desde la perspectiva ideológica. La búsqueda de la verdad sobre esa creencia. No para resaltarla ni para decir es verdad o es mentira, sino para analizarla, para encontrar su estructura. Entonces, claro que al momento en que quiero tocar este tema, me fascina. ¿Por qué? Digo, bueno, voy a empezar a hacer mis pininos y tratar de verlo desde una perspectiva filosófica, pero trayendo en cuenta cosas que ya están escritas. Esta aparición ocurre, de hecho son 4 apariciones que ocurren del 9 de diciembre al 12 de diciembre de 1531, 10 años después de la conquista de México que ocurre en 1521. Entonces, para los que dicen que fue creada la Virgen de Guadalupe por los españoles o por los franciscanos, pues tuvieron nada más 10 años para crear un principio fundamental para una creencia de un pueblo. ¿Correcto? Y está bien interesante. Pero aquí ya vamos entrando en el terreno. En primer lugar, la Virgen de Guadalupe, como les decía, tiene impregnado varios detalles de la religión católica, como el mismo nombre, ¿no? Guadalupe, mujer que aplasta a la serpiente, en un idioma maya interesante, y que les digo se acerca mucho lo que es a la Inmaculada Concepción como la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente. Entonces aquí ya hay un sincretismo interesante. Ok, pero ¿a quién se le aparece? A Juan Diego. Hay quienes van a decir que Juan Diego no existió históricamente, como lo han dicho de Jesús, como lo han dicho de muchos personajes, porque al final de cuentas nosotros tenemos representado al cura Miguel Hidalgo de una manera, pero dicen que no era así. Y al no ser así, pues estamos nosotros representando a un personaje ficticio y que no era lo que nosotros creíamos, y toda nuestra historia mexicana, aún la más actual, pues realmente está llena de
de perspectivas y de engaños bastante interesantes. Pero, veamos, ok. El detalle es que mucha gente sí lo cree. Y yo les decía, del 100% de mexicanos, el 75% cree en las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Entonces, sea cierto o sea falso, aquí lo importante es por qué creen en las apariciones. ¿Y qué conlleva esa creencia? ¿Y por qué creen? Que todavía es más interesante. Ok, como les comento, son 4 apariciones. Una es el 9 de diciembre en la madrugada, otra el mismo 9 de diciembre por la tarde, otra es el 10 de diciembre a las 3 de la tarde aproximadamente, y la cuarta aparición cuando ocurre el milagro es el 12 de diciembre por la madrugada. Y les digo aquí algo bien importante, si a alguien le interesa ver el relato original sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe, pues lo van a encontrar, sí, en náhuatl se encuentra, como ya las traducciones al español. Eso también es importante. En el Nican Popowa, que es un escrito que se escribe muchos años después de la aparición y se escribe en náhuatl. Y es escrita por un indígena converso, o sea, un indígena que ya había sido catequizado, pero que le piden que escriba eso de la leyenda de las apariciones o de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Y él lo escribe, ¿sí? No podemos decir que lo escribió Juan Diego o lo escribieron los frailes. Lo escribe un indígena. ¿Católico? Sí. ¿Ok? Pero les digo, entonces aquí ya empieza lo interesante. Y les digo tan interesante que empieza el fundamento de lo que vieron los indígenas en esta imagen. No lo que nosotros percibimos hoy en día. Porque realmente que lo que nosotros percibimos ya está mucho más viciado que lo que ellos vieron. Y de hecho, yo tuve que leerlo para más o menos percibir, pero yo la imagen de la Virgen de Guadalupe tengo años y años viéndola. Y me gustaba, la miraba y me llamaba la atención, pero pues no entendía lo que significaba. Y hoy en día, pues todavía no entiendo muchas cosas, pero sí me llama la atención todo lo que se encuentra. Todo lo que se encuentra. Y todo lo que se ha estudiado. ¿Ok? Entonces, les digo, ¿quieren escuchar lo que es la narración de las apariciones? Se encuentran en el Nican Popowa, escrito en náhuatl, alrededor del 1545 a 1548. ¿Qué significa Nican Popowa? Aquí se narra. ¿Y qué es lo que se narra? Las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Ok? Sumamente importante eso. Bastante interesante. Entonces, ya el fundamento, pues ya no es algo completamente occidental, ni siquiera católico, sino un lenguaje que no es el latín, que no es la lengua oficial de la Iglesia Católica en esa época. Entonces su fundamento está en náhuatl. ¿El milagro en qué consiste? Aquí, a lo que le llaman milagro, o a lo que muchos le llaman la fantasía de la Virgen de Guadalupe. Yo le voy a llamar milagro. No importa.
Es algo que me agrada. Una de las críticas principales es, ok, la tilma está hecha de hilo de maguey. Se comenta que una tilma de ese tipo, su duración sería 20 años. Y tiene 490 y tantos años. Y aún se sigue conservando. Claro, va a haber gente, no, es que ya no es la misma, es que la han replicado, bla, 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 bla. Y la iglesia le mandó a hacer un estudio a través de la NASA y aún así siguen dudando. Perfecto, no hay problema. Como les digo, no es un dogma de fe, es algo que uno quiere creer. No importa si lo dudas o no. Y de hecho, si entras a internet, puedes encontrar las versiones contrapuestas a las versiones católicas o a las versiones de la creencia de la gente. Porque como les digo, no es un fundamento esencial para el católico. Entonces vemos la tilma. En primer lugar, si es la original, pues ya tiene más de 490 años. Y mantenida de una manera fascinante. Fascinante. Muy bien. Aparte, esta tilma ha sobrevivido a bastantes cosas. A varios traslados. Antes se manejaba, si había una festividad en tal pueblo hay que llevarla y se llevaban como a los peregrinos, ¿no? Entonces el desgaste pues era bastante. Estamos hablando pues de hace 500 años, no había la forma de conservar una imagen como hoy en día. Hoy en día sí pueden decir, se tiene a cierta temperatura, con un espejo antirreflejante, etcétera, que no le pegue el aire. Puede uno imaginarse cientos de cosas. Pero pues hace 500 años no había esta tecnología de hoy. ¿Correcto? También sobrevivió a un derrame de ácido. Un día, un anticatólico dice, voy a destruir la imagen de la Virgen de Guadalupe en la antigua catedral y le vació ácido. Y se narra que la Virgen de Guadalupe pues no quiso desaparecer, pero sí dejó en la imagen original, hay una línea, creo que es en el costado derecho, una línea donde se ve como si hubiera corrido un líquido. Como dicen, alguien atentó contra mí, ahí está, pero no me deshizo, no logró su objetivo, pero vamos a dejárselo como recuerdo. Después, poco antes de la Revolución Cristera, hay un atentado para querer desaparecer la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ponen una bomba, el Cristo queda completamente deforme, el Cristo de metal que tenían ahí destruye el altar y la imagen de la Virgen de Guadalupe permanece intacta. ¿Milagro o no? Pues es un hecho que se comenta pues ya en los años 30, veintitantos, creo que son años, poquitos años antes de la Revolución Cristera. Entonces, ha permanecido a todo eso. Y aquí empieza lo interesante para mí. Esto es lo que uno puede decir, lo que les acabo de relatar, ¿no? Pues ya es otra imagen. La pueden estar cambiando para mantener una imagen de la Virgen lo más parecida a la original o una copia, ya que hoy en día se tiene bastante tecnología para replicar cosas. Que si uno se va a los estudios
de la NASA o estudios particulares que se le han hecho, pues encuentra uno bastantes cosas curiosas que tampoco me quiero meter mucho en eso, porque a mí lo que me interesa, y les decía, no es defender la imagen o no, o la creencia. A mí lo que me interesa es darme cuenta por qué esta imagen doblegó al indígena. Y lo digo doblegó porque uno que hace la crítica a la conquista de los españoles, pues el indígena dobla las manos y acepta la creencia católica, para bien o para mal, no lo sé. Pero lo que sí es, ok, ¿qué percibió el indígena que a mí me cuesta tanto trabajo percibir, pero que la imagen de la Virgen de Guadalupe ahí está? Y cuando escuchen este relato, esto que voy a contar, si pueden conseguirse la imagen, la réplica de la imagen de Guadalupe, de la original, les digo, se encuentra esa pequeña línea de que dicen que dejó el ácido, y la imagen la van a ir viendo desde esta perspectiva. ¿Ok? Primer lugar, al momento en que Juan Diego suelta su ayate que mide más de 2 metros, no porque Juan Diego fuera muy alto, sino porque el ayate al indígena le ayudaba para poder cargar cosas. Entonces tenía, el ayate era por la parte de atrás y de enfrente, que se doblaba para poder cargar cosas. De hecho, el milagro que le pide la Virgen de Guadalupe a Juan Diego es ir a recolectar unas rosas en un cerro donde Juan Diego sabía que no era temporada de flores, pero que él, obedeciendo al mandato de María, sube, las corta, agarra su ayate, lo dobla y empieza a echar las flores. Y Juan Diego pensaba que el milagro era llevar flores en una temporada que no era de flores de rosas de Castilla. Él ya iba bien contento porque llevaba las flores que la Virgen de Guadalupe tocó, acomodó y le dijo, esta es la prueba que el arzobispo Fray Juan Mar de Zumárraga te está pidiendo. Llega Juan Diego, suelta las rosas, pero lo impresionante no fueron tanto las rosas, sino la imagen que estaba plasmada, que estaba impresa, ¿no? Y se cuenta, y los estudios que se le han hecho a lo que estaba viendo la Virgen de Guadalupe, a la imagen, son 13 figuras. Y por lo menos sabemos que 2 son del arzobispo y otra de un sacerdote. Y es posible que hubiera habido algunos indígenas en ese momento. Y lo que hacen es hincarse. Y eso se nota en el estudio de esas 13 figuras que se encuentran en los ojos de esa imagen. Como si fue una pintura, qué interesante cómo lo pudieron pintar, porque es miniatura. Y antes no había, les decía, la tecnología que hay hoy. ¿Correcto? Pero ahí lo dejamos. Entonces, ¿qué es lo primero que ven los indígenas? Es nubes. Ve uno la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe y ella aparece entre nubes. Y para los indígenas, las nubes son asociadas por los aztecas a lo divino. Las nubes se abren para darle paso a la reina. Eso lo percibió el indígena que estaba ahí.
¿ok? Las nubes se abren para darle paso a la Virgen. Punto número 2 importante. Está la Virgen enfrente y hay unos rayos del sol, rayos solares. Una mujer vestida o eclipsando al dios más importante de los aztecas, al dios Sol. Pero no lo vino a eliminar, le dio su lugar, simplemente lo eclipsa. Decir, yo traigo algo más importante que a este dios que estás viendo, pero tampoco te lo voy a quitar. Sigue viendo el sol. ¡Wow! ¡Qué interesante! La mujer que eclipsa al dios Sol. Entonces, eso es lo que significan los rayos que están a su alrededor, o por lo menos es la interpretación que hoy en día se le da. Vestida con un manto azul verde, que es el turquesa. Y el turquesa es la vestimenta para una emperatriz para los aztecas. Nada más. El color turquesa era para los reyes. Y ella viene vestida de azul turquesa. Muy bien. Con el cabello suelto. ¿Qué significa el cabello suelto? El cabello suelto para los indígenas, dicen, la mujer que usaba el cabello suelto es que era virgen, ya que las mujeres casadas se trenzaban el cabello. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y aquí hay el respeto a un dogma de fe, la virginidad. Interesante, muy interesante. La Virgen de Guadalupe viene con una tez morena, una tez mestiza, una mezcla de la raza blanca con la indígena. Ni es completamente indígena, pero tampoco es completamente blanca. Está fusionando una nueva cultura. Y que nosotros como mexicanos pues, somos una mezcla. Entonces también es bien interesante. Como les comentaba, otro punto bien importante, los ojos de la Virgen de Guadalupe. Están mirando hacia abajo, con una ternura. Y les digo, ustedes vean la imagen. Yo nada más estoy narrando algo, pero ustedes pueden ver la imagen. Y ella está mirando hacia abajo con una ternura. Y algo bien interesante, como les comentaba, son los estudios oftalmológicos que se le han hecho a la visión. Donde les digo, se encuentran 13 personas que se encuentran en el momento del milagro. Interesante. Ve uno la imagen y la Virgen viene con una cabeza inclinada. ¿Qué significa la cabeza inclinada para los aztecas? O sea que María no viene a imponerse, no viene con una actitud prepotente, sino con una actitud de bondad y humildad. A diferencia de los españoles, que venían a imponerse. Ella no. Ella viene de una manera humilde, de una manera bondadosa, no sumisa. Creo que María nunca fue un personaje sumiso.
porque para dar contestaciones siempre fue fuerte. Pues la Virgen de Guadalupe igual. Te rindo un respeto por lo que eres, pero eso no significa que no sea una emperatriz. Pueden ver una cruz negra en el cuello de su vestidura. Eso significa la síntesis de dos culturas para los aztecas. Y dicen que eso recuerda a Quetzalcóatl, que había de transformarse en una hormiga para crear una nueva humanidad. ¡Wow! Eso yo no me lo sabía. Pero digo, qué interesante para los indígenas, que ellos conocían sus tradiciones, no nosotros. Y que al ver estos detalles, dicen, pues ¿de dónde lo sacaron? Otro punto bien importante, las manos unidas en oración. Y como formando una casa. ¿Ok? ¿Qué fue lo que pidió la Virgen a Juan Diego que le dijera al arzobispo que le edificara un templo, una casa donde fueran a venerarla, donde adoraran a su Hijo Jesús? Entonces, una oración con las manos y en forma de casita. ¿Sí? Los indígenas al verlo, ok, nos está pidiendo esto, pues vamos a dárselo. Seguimos y vemos una cinta negra arriba de la cintura. ¿Y esto qué significaba para los indígenas? Las cintas la utilizaban las mujeres embarazadas, pero la mujer noble. Entonces, una mujer de respeto que viene embarazada porque nos trae a su hijo. Checa uno y se ve un vientre abultado. Muestra un embarazo de ya más de 8 meses. O sea, está a punto de dar a luz. Está a punto de entregarnos a su hijo. Y esto lo entendían los indígenas. Nosotros no. De hecho, yo, mira la imagen, pues no. Como que viene embarazada, pues ¿a quién tuvo? Ellos sabían lo que significaba. Nos está trayendo a su hijo. Ella no es lo más importante es lo que nos viene a traer. Eso significa la cinta negra en el vientre. Y puede uno percibir que tiene doblada la rodilla, como si fuera a bailar, a danzar. ¿Y qué creen que los indígenas perciben con esto? Los indígenas para orar danzaban. Y María viene en una postura de oración danzando. Claro, les digo, nosotros ya hoy en día con todo nuestro pensamiento occidental no tiene uno la capacidad de percibirlo. Pero los indígenas sí. Y algo que me fascina
el manto con el que está cubierto su cuerpo. Un manto adornado de estrellas. Pero lo mejor de todo esto es que es una constelación que sucedió el día 12 de diciembre en la madrugada. ¿Ok? Interesante. Y recuerden que esto los indígenas lo manejaban más que nosotros. Ellos miraban mucho a los astros, las estrellas. De hecho, los eclipses eran algo importante para ellos. ¿Por qué digo los eclipses? Porque la luna está eclipsada, porque el sol está eclipsado por la Virgen de Guadalupe. Muy interesante. Ella viene vestida con una túnica rosa. El color rosa para el indígena es la tierra. O sea, viene a representar a la madre tierra. Esto, claro que les cayó de sorpresa a los indígenas, porque algo sumamente importante para el indígena es la tierra, y que es algo que los occidentales le hemos quitado al indígena. Aparte del color rosa que tiene la vestidura de la Virgen, tiene flores y tallos. Y no siguen los tallos el pliegue común de un vestido. ¿Qué significa esto? Que las figuras que dan las flores y los tallos son un códice. Son un códice que solamente los indígenas entendían. ¿Y qué significaba estos tallos acomodados de cierta manera con esas 4 flores? Anunciaban una nueva era, anunciada por una conjunción planetaria, los astros. ¡Wow! Y que me digan que esto no es fascinante. Claro que es fascinante. Que yo les digo, nosotros no lo podemos percibir tan fácilmente. A nosotros nos lo tienen que explicar. Pero el indígena al ver, percibía las cosas. Entonces lo que no habían logrado los españoles con guerra, con un Cristo, sí lo lograron con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Aplacaron mucho, mucho la conciencia y la mente del indígena. Esto es muy interesante. Ok, les comentaba, pues en el vestido, aparte de los tallos, flores, pues aparecían estas flores que coinciden con los volcanes en el mapa de México. Eso es algo que no he podido comprobar, pero que lo voy a intentar. Las flores, como están acomodadas en la ropa de la Virgen de Guadalupe, y se representan los volcanes de México. O sea, la Virgen de Guadalupe muestra el cielo en su manto, nuestra tierra en su túnica,
y nosotros nos sentimos envueltos en su amor. Que esa sería la interpretación de la Virgen de Guadalupe a grandes rasgos para un indígena. Y algo bien interesante les comentaba, está lleno de una flor con 4 pétalos. ¿Qué significan estos 4 pétalos? Y se encuentran en su vientre. Pues los 4 elementos, los 4 puntos cardinales, las 4 estaciones del año, las 4 épocas pasadas, que significan la espera del quinto sol. Y la posición de esta flor de 4 pétalos indica un movimiento perpetuo. Todo esto es filosofía pura. Una cosmología fascinante. Fascinante. Entonces, imagínense lo que están viendo los indígenas con esta imagen. ¿Cómo no se iban a convertir al catolicismo? O más bien los católicos aprovecharon que se convirtieron a la Virgen de Guadalupe. Porque como les digo, con toda razón, el indígena era más mariano, más guadalupano que cristiano. Porque las espadas en forma de cruz no los doblegaron. Pero la Virgen de Guadalupe los apaciguó, los calmó. Ok, otro punto es, en la imagen van a ver a la Virgen de Guadalupe arriba de una luna negra. Esto alude al nombre náhuatl de México. En el ombligo de la luna. María está sobre ella. Ha venido a nuestro valle. Y la luna está oscura porque está eclipsada. ¡Wow! ¡Qué visión! ¡Qué visión tan artística, tan poética! Que a lo mejor es lo que percibo yo. Pero quisiera poder haber tenido el conocimiento de los indígenas sobre todos estos detalles para poder haber admirado a esta imagen con otra perspectiva a la que tengo hoy. Ya de ahí viene lo que es el ángel. Yo tengo entendido que este ángel sí fue pintado por un indígena, pero no las alas de ángel. Esto era algo que no sabía. En primer lugar, el ángel tiene cara de un indígena, pero que es niño y anciano a la vez. ¿Sí? Ve la fortaleza y la sabiduría. Fortaleza porque la está sosteniendo. Sabiduría porque está uniendo el manto que es la tierra con la capa que la cubre con el manto celestial. Y el ángel es el mensajero, es el mismo Juan Diego. ¡Wow! Fascinante. Y las alas del ángel, estamos hablando
que esto ocurrió hace 500 años aproximadamente, poco menos, 492 años creo. Y ya utilizaba el color verde, blanco y rojo. Para que no digan, es que son los colores de la bandera, ¿no? Más bien la bandera tomó los colores que aparecen ahí. ¿Por qué? Porque son los colores que son tan importantes para el indígena. El rojo, la sangre del pueblo. El verde, la esperanza. Y el blanco, la pureza. Que son tres valores fundamentales de los indígenas. Entonces, es bien interesante. Y como les comentaba, el ángel está sosteniendo a la Virgen, pero con una mano está agarrando lo que es la vestidura color rosa, que significa la tierra, y con el otro está agarrando el manto de estrellas. O sea, está uniendo al cielo y a la tierra. Fortaleza y sabiduría. ¡Wow! 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 Es una visión muy interesante. Muy, muy interesante. Esto fue lo que convirtió a la indígena. Todas estas señales. Y yo digo que aquí ya viene mi interpretación después de ver esto. Si fue ideado por un español, el mendigo español sí que conocía a los indígenas, pero lo dudo, ¿eh? Lo dudo no porque no tuvieran la capacidad intelectual, pero creo que no les importaba tanto los indígenas. Y si lo escribió un indígena, fue un indígena que quería la paz. Ya no quería ver tantos muertos. Y que sintetizó fascinantemente la mentalidad del indígena con la mentalidad de los conquistadores, de la Iglesia Católica. ¿Puedo renegar de la conquista? Sí. Yo me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera. Pero eso no le quita el valor ideológico a la Virgen de Guadalupe, a ese códice maravilloso. Y digo, si lo pintó un indígena, si es una pintura indígena, no divina, un genio este indígena. Un genio que ha influido en el pueblo mexicano por 500 años. Que ni Octavio Paz, ni Rulfo, ni Reyes, ni Vasconcelos, con sus grandes ingenios filosóficos de pensador, literarios, han logrado ni la mitad de lo que logró este indígena, si es que fue pintado por un indígena. Ahí es donde me quedo admirado, ¿eh? Pero conociendo las mentes magistrales que hay en el mundo, no puedo negar que un indígena hubiera tenido la capacidad para sintetizar
la mentalidad indígena con la mentalidad española y con la mentalidad católica, que eran las tres ideologías predominantes en ese momento. El español como conquistador, avaricioso, todo lo que ustedes quieran, con la Iglesia Católica imponiéndose y con el pueblo indígena que era la mayoría. ¿Y si es un milagro? Me quedo con la boca cerrada. Y ahora entiendo por qué los cristeros gritaban que viva la Virgen de Guadalupe. Que la otra gran ventaja es que ellos sí gritaban viva Cristo Rey. ¿De acuerdo? Entonces, qué bello códice. Qué bello escrito. Qué bella escritura. Y qué filosofía. Qué pensamiento. Si el socialismo, si el marxismo es tan imponente, filósofos, ahí les dejo. Hay que estudiar a la Virgen de Guadalupe. Esa imagen. No lo que se ha escrito si no quieren sobre ella. La imagen. Vamos a encontrar muchas verdades. Y si no lo quiere hacer desde la perspectiva católica, pues qué bueno. Pero sí desde la perspectiva, desde la búsqueda de la verdad y saber lo que se logró con este códice. Un códice maravilloso. Una filosofía fascinante. Y aquí me uno mucho, que también no puedo negar que José Vasconcelos, pues, era católico. Hubo un tiempo que renegó, pero al final de su vida pidió que un sacerdote le diera la extrema unción. Murió como católico. Y cuando yo veo la espera del quinto sol, cómo me trae a la mente la raza cósmica de Vasconcelos, un filósofo mexicano. Entonces allí también hay un rasgo interesante. Y les digo, podríamos entrar en muchos de los detalles. De si existió Juan Diego o no, si era letrado o no era letrado, si tenía dinero o no tenía dinero, si era un cacique o no era cacique. Creo que para mí pasa a un segundo término, no histórico, sí ideológico. Sí ideológico. Aquí lo importante es lo que este códice nos está enseñando. Lo importante de las apariciones guadalupanas en México, parte fundamental de nuestra cultura. Nos guste o no nos guste, les guste o no les guste. Muy poderoso códice desde mi perspectiva. Y que vale la pena indagar, estudiar, escudriñar,
para encontrar esta ideología que ha predominado por 500 años. Y que todavía, hoy en día, si uno hace una crítica mordaz a la Virgen de Guadalupe, te van a pegar de gritos. Porque hay quienes van a defender esa ideología. Entonces, es otro gran ramo a estudiar, a investigar y a maravillarse con esa imagen. Y aquí sí me siento orgulloso de ser católico porque yo la puedo percibir, la puedo admirar, la imagen, y me quedo maravillado. Y me sigo maravillando. Y lo mejor de todo, que no contradice mi religión. Y lo mejor de todo, que no estoy obligado a creer en ella. Creo por mi gusto. Me siento maravillado por placer, por mi placer al admirarla. He aquí lo importante de la Virgen de Guadalupe. Soy mexicano, soy católico, soy guadalupano. Que viva la Virgen de Guadalupe. Porque soy mexicano. Y me llamó mucho la atención y seguiré investigándolo. Pero ahí les dejo eso. Todos esos detalles que uno puede percibir en esta imagen que nos llevan a eso que nos identifica como mexicanos. A tener una madre, una gran madre. Y al darnos cuenta que una madre no nos quita lo que creemos, pero que nos enseña algo nuevo. Creo que eso es lo que percibieron los indígenas. Yo estoy muy limitado en mi percepción, pero cuando veo a gente del campo, o cuando llego a escuchar a gente muy anciana que habla de la Virgen de Guadalupe, yo no lo entendía. Y yo digo, wow, lo que perciben. Pues ahí se los dejo para las nuevas generaciones, para mi generación que de repente somos muy escépticos, y me incluyo. Pero si no lo quieren ver como creencia, hay que estudiarlo como ideología. Hubo alguien con una mentalidad tan sagaz para envolver a un pueblo en toda una tradición cultural, la Virgen de Guadalupe. Muchas gracias, que tengan una excelente noche y espero que admiren esta imagen. Y si la admiran como la emperatriz de América, pues mejor. Muchas gracias.